cantar salmos a ti, pregonar a cada instante tu fidelidad en mí, día y noche de anunciarte, adorarte sin cesar. Nueva melodía en mi alma, hoy yo quiero entonar. Mi Dios y Rey, alzo a ti mi voz, hoy me gozo en ti, mi benefactor. Ante ti, Señor, me presento y te doy el control de mi corazón. Me has llenado, hoy me gozo en ti, Señor, y lo que es más importante, por ti renovado soy, tú mis cargas has quitado, del pecado libre soy, tú renuevas mi sentido, siempre que a tu lado estoy. Mi Dios y Rey, alzo a ti mi voz, hoy me gozo en ti, mi benefactor. Ante ti, Señor, me consagro y te doy el control de mi corazón. Mi Dios y Rey, alzo a ti mi voz, hoy me gozo en ti, mi benefactor. Ante ti, Señor, me presento y te doy el control de mi corazón. Perdonaré, pues ya saben que soy muy chillona. Y en agradecimiento a nuestro Señor, yo les voy a platicar que iniciaba el año de 2019. Yo inicié como directora de diaconisas y era un trabajo arduo, porque lo es, gracias a Dios. Pero da la casualidad de que tengo la osadía de ir a levantar mucho cascajo allá arriba yo sola, no, con la ayuda de uno de mis hijos. Entonces comienzan mis malestares muy grandes y todos los sábados y toda la semana yo sentía que me pesaba la cabeza. Le decía a mi esposo que me pesaba como 10 o 15 kilos la cabeza. Y así anduve muchos días hasta que fuimos a casa en Chetumal
de un quiropráctico me acomodó y me dijo que era una contractura muy, muy grande. Regresamos de vacaciones y yo me empecé a sentir pues mejor, pero aún estaban las molestias y las molestias y las molestias. Yo no sabía otra cosa que, ay, me duele aquí, ay, me duele allá, pero ya la pesadez de cabeza ya se me había quitado. Entonces pasan los meses, yo me retiro de diaconisas porque las molestias eran grandes para mí. Llega un momento en que yo me desaparezco un mes, no porque me fui de vacaciones nuevamente, sino porque caí en cama. Mi malestar era que yo no me podía sostener en pie. No, para nada, yo jamás había sentido esto, sino que yo tenía que andar caminando y agarrándome, porque era puro mareo, puro mareo, puro mareo. Vi varios doctores, mi patroncito, le digo yo mi patroncito, es el hijo de mi patrona, él me dijo: váyase señora, yo le ayudo con lo de la consulta al especialista. Y un especialista cuesta mucho dinero. Fui, por mí corrieron los medicamentos, pero él me pagó la consulta. Gracias a Dios por ello. Estuve en tratamiento, tomando medicina mucho tiempo. Estuve con mi hermana Eva un mes exactamente, porque ¿quién me atendía aquí? Nadie. Entonces estuve con ella, con mi mamá. Mi esposo estaba en Quintana Roo. Cuando él regresa, después de un mes yo sigo enferma. A ellos les tocó ver cómo en día sábado que yo quise venir a la iglesia, vómito y vómito y vómito. Yo le decía a él y a mis hijos: yo no quiero estar enfermo, ya no. Es horrible la enfermedad, hermanos. Pero me recuperé de eso, pero mis malestares seguían. Se me había pronosticado el alza de glucosa o de azúcar, el alza de la presión. Bueno, yo era un estuche de enfermedades. Para ser exactos, mis hermanos, el 20 noviembre, octubre, septiembre, el 23, cuando fuimos al doctor, a fines de septiembre, ya me habían hecho estudios de toda clase, gracias a Dios, porque mi esposo regresó y pudo arreglar mi carnet en el seguro, gracias a Dios por ello, porque mis estudios me salían carísimos, carísimos. Gracias a Dios tenemos seguro por mi esposo. El 20 y tantos de septiembre, y es la gratitud más grande para mi Dios en estos momentos, me dieron de alta. No tengo el azúcar alta, no tengo la presión alta, no tengo triglicéridos, no tengo nada. ¿Y todo a quién se lo debo? A mi Dios, porque me dio la oportunidad de ir más en el fondo y pues cambiar todo lo que nos hace daño, ¿sí? Comencé a bajar, a lo mejor no se me ve mucho, pero yo siento que estoy sacando toda la grasa de mi cuerpo y eso es lo que me ayudó a tener la glucosa normal, o sea, el azúcar y todo normal, todos los niveles. Hermanos, yo les invito. La enfermedad, por ejemplo, el alza de azúcar da muchas señales. Y fue cuando le pedí al Señor que me diera la oportunidad de ver cómo podíamos bajar los niveles de azúcar, la presión. Hay hermanos que no me tomé, todo natural, gracias a Dios, todo natural. Durante todo este año, hasta septiembre, estuve trabajando en mi salud y es mi gratitud para mi Señor que tengo salud. Ya el cansancio, dijeran mis hijos, porque ya vas para viejita, mamá, pero gracias a Dios tenemos salud. Y les aseguro, mis hermanos, que donde quiera que estemos, vamos a trabajar para el Señor, porque Él nos da la oportunidad de tener salud y vida. ¿Cuántos agradecemos primero a Dios por las bondades que siempre tiene por nosotros? Amén.
el Señor Jesús vino a esta tierra porque le importamos muchísimo y porque nos ama. No importa qué tan bajo hayamos caído en la vida, qué tan simples seamos, qué tan chiquitos seamos, el Señor nos ama profundamente. Yo estoy muy agradecida por eso, porque el Señor siempre me ha buscado y porque desde antes de que tan siquiera yo existiera, planeó venir a este mundo para salvarnos a todos. Eso me incluye a mí. Vamos a abrir nuestros himnarios, hermanos, en el himno número 81. Es un cantito que prácticamente solo lo cantamos en estas fechas, pero es un canto que expresa el regalo inmenso que Dios ha hecho a toda la humanidad. Los que quieran acompañarme, vamos a cantar juntos. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, el pastor, corazón celestes proclama salud. Gracias Señor, y siempre a plenitud. Por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, Señor Jesús, estoy muy agradecida. Muchos de ustedes ya saben mi historia, pero ahora tengo una historia más bonita. Saben ustedes que desde hace 2 años estoy en el departamento, soy la directora de Dorcas. El primer año casi les digo a todos los hermanos, ¿a quién se le ocurrió ponerme de directora de Dorcas? Así les decía yo, y ellos muy sabiamente me decían, no fuimos nosotros, fue el Señor Jesús, fue Dios. Me quedé con esa idea, hermanitos. Yo era nueva, bautizada, era totalmente ignorante, por decirlo de alguna manera, en el tema del departamento de Dorcas. Me costó un poco de trabajo porque yo siempre he sido yo y yo. Yo puedo, yo hago, y no permitía que los demás hermanos me pudiesen ayudar en el departamento. Mi hermana también trabajó mucho en eso porque me dice, es que tienes que pedir la ayuda de la feligresía. Y yo le decía, no me van a querer ayudar. Y me decía ella, ¿y tú cómo sabes si ni siquiera les preguntas? Me costó mucho esa parte porque casi siempre en los trabajos que he estado, yo decido, yo trabajo, yo muevo. Pero en este departamento yo creo que el Señor ha de haber dicho, tienes que trabajar en esa parte. He aprendido en este departamento que necesito, es vital, la ayuda de la feligresía. Y en todos los sentidos. Necesito que me ayuden y que me enseñen a cocinar.
necesito que me apoyen en los aperitivos, necesito la ayuda de los demás, necesito ayuda en la despensa para poder ayudar a los demás y no los ayudo yo. Ustedes son parte importante de toda esa ayuda. Ese fue el primer año, el yo. El segundo año, el Señor y mi hermana Fran aquí presente, que me ha ayudado mucho a trabajar esa parte, ya lo entendí. Es vital para mí, para mi departamento, la ayuda de todos ustedes. Yo no puedo sola, el Señor sí, pero yo no, yo necesito de la ayuda de todos ustedes. Ese fue el primer año. El segundo año me hice la misma pregunta. ¿Es en serio que me van a volver a dejar en el departamento de Dorcas? Y me dijeron, sí, solo recuerda una cosa, no lo eligen los hermanos, lo elige Dios. Entonces, y hubo un detalle muy importante. El pastor Quintanilla, me habla el pastor Julio, que es el director, que fue el director del año pasado, del departamento de Dorcas a nivel asociación, de la zona metropolitana y zona oriente y poniente. Me habla y me dice, hermana Magdalena. Le digo, sí, ¿quién habla? Me dice, soy el pastor Julio Díaz. Y ya me dice quién es. Dice, es que usted está propuesta para ser vocal del distrito. Y yo me digo a mí mismo, ¿y a quién otra vez? ¿Y a quién se le ocurrió, verdad? Ya sabemos que es Dios, pero en ese momento yo no lo entendía. Yo estaba asustada. De por sí estaba asustada cuando me nombraron directora de Dorcas. Cuando me nombraron vocal del distrito, ustedes imaginan el susto que tenía, el miedo. Y yo decía, ¿y qué voy a hacer ahí? Y me dice el pastor, y sí le dije, mire pastor, yo soy nueva, tengo 3 años bautizada, ¿usted cree que yo pueda? Y me dijo, y le dije, ¿y es un impedimento eso? Me dice, pues en realidad no, pero si usted quiere, adelante. El que me recomendó fue el pastor Quintanilla, y verdaderamente que se lo agradezco. No he tenido la oportunidad de hablar con él, pero le agradezco en gran manera el que me haya recomendado. No sé qué vio, pero me recomendó. Pero a todo esto, hermanos, el departamento de Dorcas y el que yo sea vocal del distrito, siempre lo he dicho, he estado en trabajos que yo digo, ¿yo qué hago aquí? El Señor Jesús y nuestro Padre Celestial me ha capacitado durante toda mi vida y me ha puesto en trabajos en los cuales el departamento de Dorcas y la vocal, yo ya los he realizado. Entonces yo digo, Señor, hágase tu voluntad. El distrito de San Miguel Teotongo casi siempre se había distinguido por no llevar gente a las federaciones y a los congresos. Gracias a Dios y gracias al apoyo de todos ustedes, de verdad que se los agradezco a todos los que han ido a las federaciones y a los congresos. Fuimos casi el segundo lugar de la zona oriente en llevar a hermanos a las federaciones y a los congresos. Pero eso es gracias al apoyo de todos ustedes. Este año fuimos en iglesia, fuimos el primer lugar en llevar gente a las federaciones. Nos ganamos el primer lugar, hermanitas, ¿sí? Y creo que no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Pero no se preocupen, hermanitos, la historia continúa mañana. Que Dios los bendiga. Él nos visita en la iglesia de Caseta. Así que, hermano, es su tiempo. Sea muy bienvenido. Gracias, hermano. Feliz sábado, hermanos, nuevamente. Le damos las gracias por permitir y por esta invitación que nos hicieron y por aceptarnos, ¿va? Porque pues tal vez nos
pues no me conocen, pero aquí estamos, ¿verdad? Tal vez esperaban a un pastor, pero bueno, ya les tocará su pastor para el otro año tal vez. Pero hermanos, vamos a en esta mañana, el mensaje de esta mañana lleva por título, ¿qué título creen que lleve? Si estamos hablando de gratitud, ahí está el título de la semana. ¿Cómo se llama el título de esta semana? Dad gracias a Dios en todo. En todo es en todo, ¿verdad? Vamos, hermanos, el título de hoy, ¿por qué estar agradecidos? Ese es el título de hoy. ¿Por qué estar agradecidos? Quiero llevarlos, hermanos, a una etapa de nuestra vida, tal vez, donde empezamos a conocer a Dios. Yo no sé de aquí cuántos hemos nacido en la iglesia adventista. ¿Cuántos nacimos en la iglesia adventista? Amén, poquitos entonces, ¿verdad? 2 manos. Entonces quiero pensar que todos los demás conocimos a Dios de grandes. Entonces, ¿dónde estaríamos hoy si Dios no nos hubiese hablado? Si no, Dios no nos hubiese llamado, ¿dónde estaríamos? ¿Quién sabe? Hermanos, voy a contarles aquí una historia. Dice que cierto hombre un día hizo un donativo a un colegio por $1,000,000. Dice que cierto hombre un día hizo un donativo de $1,000,000. Este hombre hizo ese donativo porque una vez, cuando él era estudiante, iba a perder su matrícula y lo tenían que sacar, pero él pidió $200 prestados a la escuela para que él siguiera estudiando. 34 años más tarde, este joven hizo ese donativo de $1,000,000. La pregunta es, ¿por qué este hombre dio ese donativo de $1,000,000? ¿Nosotros hubiésemos hecho algo? ¿Cuántos hemos agradecido a nuestro Dios? ¿Cuántos hemos agradecido a alguien que nos ha ayudado? Ojalá que seamos agradecidos. Dice, ¿qué motiva a una persona a dar tanto dinero a una institución? La respuesta nada más es porque es agradecida. Su gratitud es la única respuesta por la cual esa persona dio $1,000,000. Ahora, la pregunta que haremos dice, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Acaso nos ha dado algo valioso como para mostrar nuestra gratitud? ¿Creen que Dios nos ha dado algo valioso para mostrar nuestra gratitud a Dios? ¿Qué es ese algo tan valioso que Dios nos ha dado o ha hecho para nosotros? Cada uno de nosotros sabemos qué ha hecho Dios por nosotros. La pregunta es, ¿dónde estaríamos, verdad? Dice, en el Salmo 103 es un ejemplo de cómo un creyente puede expresar su gratitud a nuestro Dios. Los invito a que abramos la palabra de Dios y vamos a la lectura que tuvo bien nuestra hermanita leer en esta mañana.
Y no perdamos, porque ahí nos vamos a concentrar en el mensaje de esta mañana. Vamos a ir Salmos 103. Dice que es un ejemplo de cómo un creyente puede expresar su gratitud al Señor. ¿Cómo nosotros podemos expresar nuestra gratitud? Dice, punto número 1 es que reconocer a Dios y no olvidar sus bendiciones. El punto número 1 que vamos a ver en esta mañana es reconocer a Dios y no olvidar ¿qué? Sus bendiciones. Porque dice, el rey David dice que pasó por muchas tribulaciones, tuvo momentos muy difíciles. Un momento difícil del rey David que podamos recordar, hermanos, ¿cuál es? ¿Mande? Cuando cayó en pecado, ¿puede? ¿Cuándo, hermanita? Primer punto, hermanos, gracias, hermana. Primer punto fue que antes de que fuese rey y después fue perseguido por alguien que él amaba. El rey Saúl lo quería ¿qué? Matar. Y le servía. ¿No dice la palabra de Dios que cuando el rey Saúl se sentía agobiado, iba el rey David y cantaba, y él ¿qué? Se tranquilizaba, y tiempo después dice que lo quería matar? Vamos a ver otro, un hijo de él, ¿qué le hizo? Lo quería matar, lo traicionó, le quería quitar su reino. Y sin embargo el rey David ¿qué? No cayó, porque saben, él nunca se olvidó de Dios. El método de David consistía en no olvidar ninguno de los beneficios que Dios le había dado. ¿Qué beneficios, hermanos? Dice, alabad alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. En momentos difíciles, en los momentos hermosos de nuestra vida, alabemos a Dios. Hay veces que nosotros alabamos a Dios cuando nos va bien, pero cuando nos va mal. Pero el rey David, ¿saben por qué no cayó? Porque siempre alababa el nombre de Dios. A pesar de que cometió pecado, como lo dijo aquí nuestra hermanita, sí cometió pecado, pero tuvo tiempo para ponerse a cuentas con Dios. También contaba con esa el rey David dice que contaba también que él pasaba tiempo con Dios, que a donde él iba, platicaba con Dios. Y por eso, hermanos, él siempre estaba alabando el nombre de Dios. Reconocer de las proezas que Dios ha hecho en el pasado nos da seguridad para enfrentar el futuro. Hermanos, hay veces que nosotros volteamos, yo no sé cuántos de nosotros hemos pasado situaciones difíciles, pero cuando volteamos atrás decimos, wow, ¿cómo es que yo he pasado por todo eso? No hemos agradecido a Dios por eso.
Que cuando vemos, decimos, y cuando alguien nos está contando un testimonio, decimos, wow, yo también lo viví y yo no sé cómo lo logré, pero yo estoy aquí. Porque Dios está con nosotros. Entonces el primer punto es reconocer a Dios y no olvidar ¿qué? Sus bendiciones, hermanos. Y vamos a ver más bendiciones, dice, también vamos a ver otro punto, dice, te brinda el perdón. Dios, hermanos, nos brinda el perdón. Eso lo vemos en el Salmos 103, versículo 3. Dice, Él perdona todos, ¿qué? Todos tus pecados. ¿Sana qué? Tus dolencias. Hermanos, yo no sé cuántos de nosotros en esta mañana venimos con algún dolor. Venimos con algún pecado. Yo no sé, hermanos, cuántos en esta mañana venimos sufriendo por algo que nos agobia, por algo que tal vez no nos deja alabar el nombre de nuestro Dios. Pero Dios está aquí. La Biblia dice que Dios es quien perdona tus maldades y no hay pecado que Él no pueda perdonar. ¿Decimos amén? No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero hay que recordar que el perdón divino no es barato. ¿El perdón divino qué? No es barato. Y aquí me van a decir, hermano, pues no, que la salvación es gratuita y usted está diciendo que el perdón divino no es barato. Porque la salvación es gratuita. Y entonces, ¿por qué decimos que el perdón divino no es barato? No es barato, hermanos, porque ¿saben qué costó? Costó la vida de Cristo Jesús allá en la cruz, hermanos. El pecado no se perdona a menos que se confiese, hermanos. Eso también lo vimos en la lección de escuela sabática. Para que nosotros podamos ser perdonados, tenemos que ¿qué? Confesar nuestros pecados. Y ahí va a estar Dios. Y ahí va a estar nuestro Dios para perdonar nuestros pecados. Pero hay que confesarlos. Y dice Isaías 1:18. ¿Cómo dice, hermanos? Es un versículo que nosotros lo sabemos. Si tus pecados, ¿qué? Amén. Hermanos, confesaos. Dios dice, te brinda el perdón. Qué gran bendición de nuestro Dios es que Dios nos brinda el perdón. Y como lo acaba de decir nuestro hermano, recitar el versículo, pongámonos a cuentas con nuestro Dios. Todos los días, hermanos, pongámonos a cuentas con nuestro Dios. Porque Él dice que está ahí para perdonar nuestros pecados. Por muy pequeños o por muy grandes, Él nos va a perdonar. ¡Qué gran bendición! ¿No es una gran bendición que Dios haya dado su vida por nosotros? Otro punto dice, sana tus dolencias. Hermanos, hay veces que ahí están acusándonos, hermanos, por un pecado que he cometido, hermanos. Ojalá que aquí no pase. Pero habemos hermanos que le recordamos a la hermanita en qué falló. Y estamos castigando. Pero ahí está Dios, hermanos, para aliviar nuestras dolencias, nuestros dolores. Hay veces que los hermanos ya no nos quieren hablar porque cometió un error. Y el peor enemigo, hermanos, Satanás, nos dice, ¿y tú cómo vas a alabar el nombre de tu Dios si mira cómo andas? Pero Dios está ahí para darnos
sus bendiciones. Dice, Dios es el que sana tus padecimientos físicos. Él es nuestro sanador. Uno de los elementos más importantes del ministerio de Jesús en este mundo fue, ¿cuál, hermanos? ¿Cuál fue el ministerio que nos enseñó nuestro Señor Jesús? Sanar, hermanos. Y vino a este mundo a sanar y a buscar lo que se había perdido. ¿Cómo estábamos nosotros? Estábamos perdidos. Pero Dios vino para sanarnos del pecado. Vino a rescatarnos. Vino a libertarnos del pecado, hermanos. Que tal vez a veces no lo entendemos. A veces decimos, no, pues si yo me porto bien. Una vez platicando con uno de mis patrones, me dice, Horacio, dice, yo soy bueno. Platicando, y le digo, ¿y por qué dices que tú eres bueno? Dice, porque yo no le robo a nadie, yo no le castigo a nadie, yo me porto bien. Y me dice, yo soy bueno. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Hermanos, a veces cuando no conocemos, nos sentimos mejores que los demás. A veces cuando no leemos, nos dejamos guiar por lo que dicen los demás. Pero hermanos, dice el Señor también nos ayuda a enfrentar los desequilibrios emocionales. Hermanos, debemos de nosotros empezar a leer. Si no nos gusta leer la palabra de Dios, empecemos a leerla. Porque hay veces que podemos perdernos, hermanos. Dios está ahí para derramar sus bendiciones para todos, hermanos. Porque Él vino a morir por todos. ¿O creen que nada más vino a morir por un pueblo o por una iglesia? El versículo que todo mundo conoce, ¿cuál es? San Juan 3:16. ¿Y qué dice ese versículo? Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y hermanos, y dentro de ese mundo están ustedes y estoy yo. Y en esta mañana, hermanos, vamos a ver más bendiciones. Otro dice, rescata ¿de qué? De la muerte. Eso lo vemos en el 4, versículo 4, dice, rescata del... Alguien que lo lea, hermanos, vamos a participar. ¿Cómo dice el versículo 4? El que rescata del hoyo, ¿qué? Tu vida, hermanos. Yo no sé, hermanos, yo les decía, ¿dónde estaríamos si Dios no nos hubiese llamado? ¿Dónde estaríamos, hermanos? ¿Cómo sería nuestra vida si Dios no nos hubiera hablado, llamado? ¿No debemos de dar gracias por ello? Tal vez llevábamos una vida, pues no tan mala como mi patrón dice. Yo soy bueno. Pero si les contara luego lo que hacía, pues, pero no se los voy a contar, ¿verdad? Pero él decía que era bueno. Pero luego había veces que tenían que ir por él porque no podía ni manejar. Pero él era bueno, hermanos. ¿Dónde estaríamos nosotros, hermanos, si Dios no nos hubiera hablado? Dice, Él rescata, dice, Dios nos ha librado de la muerte física. Cada vez que salimos de nuestra casa, cada vez que salimos a la calle, cada vez, hermanos, que andamos caminando, Dios nos está librando. Dios nos cuida. ¿Cuánta gente sabemos, hermanos, que ya no regresa a casa?
por accidentes, porque hay ladrones. ¿Por qué tantas cosas que hoy se vive? Pero Dios nos cuida, hermanos. Los accidentes están por todos lados. Y si no le pasa al amigo, le pasa al vecino, al compañero de trabajo, al jefe del trabajo, pero les pasa, hermanos. Pero gracias a Dios, Él nos cuida. Yo no sé si aquí hay uno de mis hermanos que ya lo han asaltado, lo han robado, ¿No, hermanos? ¿A usted? Le han brincado. Pero a nosotros, y se cumple la palabra de Dios, ¿no? Dice 1000 y 10,000, ¿pero a qué? Pero debemos de qué? De salir en el nombre de Dios. Debemos de dar gracias a Dios por todo. Pero si se imaginen, si yo me levanto temprano, no oro, no canto, no, y me voy a ver, ¿creen que Dios me cuide? Me va a cuidar porque Dios es amor. Pero el enemigo también va a estar ahí, ¿eh? Dios también nos libra de la muerte espiritual, hermanos. Dios también nos libra de la muerte espiritual. En el desánimo de la decepción o las diferencias con algunos creyentes tienden a alejarnos de la iglesia. Y si no somos capaces de superar dicha situación, corremos el riesgo de apartarnos del camino y morir espiritualmente. Yo les decía, hermanos, ojalá que aquí no pase, hermanos, pero hay veces que porque no me saludó el hermano, ya no voy a la iglesia. O porque a mí me tocaba predicar y vino un pastor y no me dejaron, pues ya no predico ahora. Y siendo predicadores, hermanos, ¿no nos pasa eso? Ojalá que aquí no pase, hermanos. Ojalá que aquí, dice un corito, dice que todo sea de color de rosa, no una alabanza. ¿Sí se la saben? El 131, hermanos, creo, parece. O el 331, por ahí, pero termina en 1. Hermanos, dice, Dios nos rescata de la muerte física y de la muerte espiritual. Pero nosotros debemos ¿de qué? De poner nuestra parte. ¿Cómo, hermanos? Tener esa comunión con nuestro Dios. Por ejemplo, si nosotros estamos enfermos de gripa, ¿a quién vamos? Al doctor, ¿no? Pero el doctor nos da ciertos medicamentos que debemos de tomarlo, ¿a qué? A tales horas. Pues igualmente así es nuestra vida espiritual, hermanos. Aquí tenemos la Biblia, Dios nos dio la Biblia, pero ¿qué debemos de hacer? Leerla, estudiarla, meditarla, escudriñarla. Y vamos a encontrar muchas bendiciones, muchas promesas. Hay veces que nosotros no le pedimos a nuestro Dios porque no conocemos sus promesas. Hermanos, yo cuando tengo alguna necesidad, yo voy y le hablo a mi Dios y le digo, Señor, porque en tu palabra así lo dice, Señor, que se haga conforme a tu palabra, hermano. ¿Pero por qué? Porque en su palabra dice que aquel que va a Él dice que todo le será dado. Y dice, si tú pidieres algo en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si está escrito, hermanos, y lo reclamamos a nuestro Dios con amor, ¿creen que Dios no nos los dé? Dios nos los va a dar, hermanos. Dice, otorga la victoria, hermanos. Dios nos va a dar la victoria, hermanos. Y eso lo dice en el 4, dice, rescata del hoyo de tu vida y te corona de amor y de ternura. Dice que Dios nos va a dar la victoria. ¿Cuántos de nosotros hemos salido triunfadores en cualquier situación? Hermanos, ¿cuántos nos ha ido bien en el trabajo? Nos han ascendido en el trabajo. Y hay veces que nosotros ni nos las creemos. Porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser cabeza.
porque la palabra de Dios dice que nosotros nos va a ir bien. Ojalá que cada uno de nosotros en todo lo que hagamos pongamos a Dios en primer lugar y Él va a dar su bendición para que nos vaya bien en todo. No porque lo digo yo, hermano, la palabra de Dios dice, el Señor se goza en derramar sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Eso lo vemos en Isaías 58 del 13 al 14. El Señor se goza en derramar sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. No nos ha traído este mundo para fracasar ni ser motivados a la lástima. Hermanos, nosotros, hermanos, no nos debiésemos de quejar de que no tenemos esto. Dios nos da todo lo que le pidamos. Nada más hay que ¿qué? Reclamar las promesas. Dios a mí me ha dado todo, hermanos. Yo no soy rico, hermanos, en tener propiedades, pero soy rico en las bendiciones de mi Dios. Diario, hermanos, hay para comer, hay salud, hay amor, hay paz, hay tranquilidad. Hermanos, hay veces que dicen, te estuve hablando por teléfono, te estuve así, pero hermanos, yo soy como los bebés. Yo voy a dormir y no hay quien me levante. ¿Por qué qué? Porque podemos dormir tranquilos. Y eso es una bendición de nuestro Dios. Gente rica, hermanos, yo conozco a gente que no puede dormir porque tiene tanto dinero y no sabe qué hacer con tanto dinero. ¿En serio, hermanos? Me dice, Horacio, ¿a dónde meto este dinero? ¿Cómo le hago? Porque si lo mete al banco, hermanos, el banco ya si tú metes un poquito te cobra no sé cuánto. Una vez me dio a guardar, dice, oye Horacio, abre una cuenta en el banco y mete este dinero. Y un día llega un papel que tengo que pagar 123,000 pesos. Le digo, oye, ¿y yo de dónde? Ya se lo dio al contador, hizo unos arreglos, pero le digo, no, yo bórrame, yo ya no quiero saber nada, pues si ni es mi dinero. Pero hermanos, Dios nos rescata. Dios nos da la victoria en todo lo que queremos. Y si no hagamos cuentas en qué hemos pasado por nuestra vida, pero Dios, y si estamos aquí, hermanos, es por la bendición de nuestro Dios. Dios entonces nos otorga ¿qué? La victoria. Otro punto, hermanos. Dice que Dios te satisface en la vida. Dios te satisface en la vida. Dios nos da satisfacciones terrenales, como por ejemplo, hermanos, una satisfacción terrenal, ¿cuál cree que es? El punto número 1, que también es una bendición de nuestro Dios, es la familia, hermanos. Dios nos da una familia, hermanos. Imagínense que uno viva solo, ¿cómo sería? Pero Dios nos da una satisfacción que es la familia. Una esposa, unos hijos. Hermanos, a veces cuando mis hijos se van al Camporí, los extraño y son 3 días nada más. Y ahí le digo a Carmen, ya le hablaste a Carla, ya le hablaste a Samuel. Y me dice, no contestan. Inténtale. Esta vez que fui, a todo momento yo me comunicaba. Ahora sí ya les puedo decir que me habían estado engañando. No es cierto, hermano, sí hay partes que se pierde la señal, sí, pero llévense un buen teléfono con una buena, compañía, ¿no? No, pues un teléfono de esos de chiquitos. Hermanos, la familia es una de las bendiciones que Dios nos ha dado, hermanos.
¿Cuánto estamos agradecidos con nuestro Dios por habernos dado una familia? Más dice, los logros personales en los ámbitos laborales. Hermanos, yo no sé cuántos de aquí sean profesionistas y estén agradecidos con nuestro Dios. Aunque no seamos profesionistas, pero hemos logrado nuestro objetivo. Una vez yo entré a trabajar en un lugar y yo decía, yo era el chalán. Y yo le dije a mi Dios, porque yo ya había conocido a Dios, y yo le dije a mi Dios, Señor, yo ya no quiero ser el chalán, yo quiero ahora ser el jefe. Yo era el chalán del chofer, y le dije, ahora yo ya no quiero ser el chalán, ahora ya quiero ser el chofer. Y una vez el patrón me dice, Horacio, a ver, ven, dice, yo veo que tú eres muy responsable, quiero que tienes una semana para aprender a manejar. Ve ahorita, sube con la secretaria, dile que te dé dinero, ve y saca tu licencia. Una semana para aprender a manejar. Órale, pues, que voy bien contento, ¿no? Porque yo quería, ¿qué? Ya ser chofer, ya no quería ser el chalán. El chalán es el que abre, el que descarga, el que carga, el que barre, el que hace todo. El chofer nomás es el que llega, se estaciona, habla con los clientes, entrega los papeles y medio te ayuda a descargar. Fui y saqué mi licencia. Una semana, dice, te va a enseñar a tal persona y te va a enseñar a tal persona. ¿Saben en qué carretera aprendí a manejar? En la carretera de México a Toluca. Por la libre. Dicen que es la más difícil. Ya, pero gracias a Dios estamos. Y luego ya no quise ser eso. Le dije, Señor, yo ya no quiero ser chofer, ahora quiero ser encargado. Y Dios me dio la oportunidad de ser encargado. Pero entre más vamos queriendo, hermanos, más vamos. Pero también, hermanos, son responsabilidades grandes. Yo tenía que llegar primero. Yo tenía que saber hacer las cosas. Aunque no es necesario, hermanos. Pero como dice nuestra hermanita, para mandar hay que saber. Hermanos, Dios nos da esas bendiciones, dice que los logros personales en los ámbitos laborales o académicos también representan grandes satisfacciones que vienen del cielo de nuestro Dios. Hermanos, a veces nosotros decimos que somos inteligentes, pero nosotros no somos nadie si Dios no está con nosotros. Hermanos, y si en esta mañana tal vez alguien de nosotros tiene duda de que no es capaz de hacer algo, pues en esta mañana sabemos que lo podemos hacer. Los jovencitos, los niños, los jóvenes, los que se están preparando en una carrera, lo podemos lograr. Y todo lo que querramos, hermanos, Dios nos los puede dar. No porque lo digo yo, hermanos, aquí en su palabra lo dice. Dios nos da satisfacciones espirituales también. El crecimiento cristiano nos brinda grandes alegrías porque sabemos que vamos por un camino correcto. Ahorita, hermanos, ¿sí se les quedó grabado el mensaje que dijo al final? ¿Sí se les quedó grabado? ¿Cómo es la vida de un cristiano, hermanos? La vida de un cristiano está todos los días ¿en qué? En crecimiento, hermanos. La vida de un cristiano no se transforma aquí, en la iglesia, hermanos. La vida de un cristiano se transforma allá afuera. La vida de un cristiano no se transforma predicando aquí la palabra de Dios. La vida de un cristiano no se transforma ahí sentados. La vida de un cristiano se transforma allá afuera predicando la palabra de Dios a nuestro amigo, a nuestro familiar, a nuestro compañero de trabajo. Y Dios nos va a dar ¿qué? La victoria en todas nuestras necesidades. Yo no sé qué necesidades tengamos cada uno de nosotros, cuáles sean nuestros proyectos a una vida futura, pero ya se la platicamos a Dios. Ya le hemos platicado a Dios nuestro futuro, nuestros sueños, nuestros proyectos. Si ya se la hemos platicado,
entonces ahora sí podemos echar mano a comenzar a hacer ese proyecto. Porque en la palabra de Dios dice, ¿no?, que hombre primeramente no se sienta y primero planea algo y lo empieza a hacer. Porque si no, dice, viene el vecino y ¿qué? Se va a burlar. Pues cuanto más nosotros, siendo cristianos, debemos primero ponérselo a Dios en primer lugar. Todas las mañanas al levantarnos debemos de decir, en el nombre de Jesús me levanto. Yo entro a trabajar muy temprano, hermanos, luego me da flojera. ¿A cuántos no nos da flojera levantarnos? A los niños. Los niños, yo soy como un niño entonces. A los adultos nadie les da flojera, no le da flojera. No, pues son raros entonces. ¿A poco no les da flojera a los adultos levantarse? Ya ven cómo los niños nomás somos sinceros, porque nomás los niños alzaron la mano. Hermanos, fíjense, yo cuando suena el despertador, digo otros 5 minutos, pero a veces recuerdo la responsabilidad, recuerdo que en el camino se me va a quitar el sueño, y pues ya me levanto, pero siempre, hermanos, en el nombre de Jesús. Porque, hermanos, no sabemos qué peligros nos va a librar nuestro Dios. Y también dice que renueva nuestro ánimo. Con esto termino. Dios renueva cada día nuestro ánimo de vivir una vida mejor al lado de Él. ¿Cuántos nos hemos estado tristes? Aunque estamos aquí en la iglesia, luego a veces nos sentimos así un poco tristes. ¿Por qué? Porque tal vez hoy no leí mi matutina y dije, ay, y yo le quedé mal a Dios. Y ya no estoy poniendo atención porque ya estoy diciendo que soy pecador. Pero Dios dice que Él renueva nuestro ánimo. Nuestro Dios nos anima a esforzarnos y seguir adelante. Dios nos anima a esforzarnos y ¿qué? Seguir adelante. Otro, el Señor nos da nuevos objetivos para aprovechar nuestras habilidades personales. Hermanos, todos los días, hermanos, debemos de aprender algo, tanto de la palabra de Dios como nuestra vida personal, nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Todos los días debemos de aprender algo. Y si no aprendemos algo, hermanos, es como si fuera un día perdido. Eso llevémonos en mente, porque Dios dice que nos va a dar la oportunidad de que todos los días aprendemos algo. Hermanos, hemos visto muchas bendiciones de nuestro Dios. Hemos visto que Dios se preocupa por nosotros. Pero, hermanos, debemos de irnos con estas palabras. Debemos reconocer el amor de Dios y no olvidar ninguno de sus beneficios. Vayámonos con esos pensamientos, hermanos. Debemos reconocer el amor de Dios y no olvidar ninguno de sus beneficios. ¿Qué beneficios, hermanos? Los que vimos en esta mañana. Dios se preocupa por todas nuestras áreas de nuestra vida. Se preocupa, nos libra y nos da sus bendiciones, hermanos. Yo no sé, hermanos, si en esta mañana tengamos alguna necesidad. Yo no sé, hermanos, si en esta mañana vengamos con alguna preocupación. Pero si venimos así, hermanos, declarémosles a nuestro Dios, porque vemos que Él se preocupa por nuestras dolencias. Vimos que Él nos rescata de la muerte física y espiritual. Vimos que Él nos da la victoria. Vimos que Él nos da la vida. Y vimos que Él nos reanima de nuestra ¿qué?
de nuestra decadencia. Hermanos, Dios nos perdona nuestras faltas, sana nuestras dolencias, nos libra de peligros y nos concede grandes victorias. Nos brinda satisfacciones y levanta nuestro ánimo. Debemos estar agradecidos por ello, hermanos. Si es así, hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana. Hermanos, en todo momento debemos de estar agradecidos. Esta semana, hermanos, dice, dad gracias a Dios. ¿En qué? En todo, hermanos. Por algún problemita, hermanos. Yo admiro a muchas de mis hermanas o hermanos que dicen, gracias te doy por el problema que tuve. Yo todavía me cuesta trabajo agradecer por el problema que me da, pero digo gracias porque me dio todo en esta semana. Y ahí van también los problemas. Que Dios nos bendiga, hermanos, y recordemos, hermanos, que esta semana preparemos nuestro corazón todos los días, pero en esta en especial, para agradecer a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga.